María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta al santo de hoy. 26 de junio. San José María Escriba de Balaguer, fundador del Opus Dei. Un hogar luminoso y alegre. José María Escriba de Balaguer nace en Barbastro, España, el 9 de enero de 1902, segundo de los 6 hijos que tuvieron José Escriba y María Dolores Albas. Sus padres, fervientes católicos, le llevaron a la pila bautismal el día 13 del mismo mes y año, y le transmitieron, en primer lugar, con su vida ejemplar, los fundamentos de la fe y las virtudes cristianas, el amor a la confesión y a la comunión frecuente, el recurso confiado a la oración, la devoción a la Virgen Santísima, la ayuda a los demás necesitados. San José María crece como un niño alegre, despierto y sencillo, travieso, buen estudiante, inteligente y observador. Tenía mucho cariño a su madre y una gran confianza y amistad con su padre, quien le invitaba a que con libertad le abriese el corazón y le contase sus preocupaciones, estando siempre disponible para responder a sus consultas con afecto y prudencia. Muy pronto el Señor comienza a templar su alma en la forja del dolor. Entre 1910 y 1913 mueren sus 3 hermanas más pequeñas y en 1914 la familia experimenta además la ruina económica. En 1915 los Escriba se trasladan a Logroño, donde el padre ha encontrado un empleo que le permitirá sostener modestamente a los suyos. En el invierno de 1917 tiene lugar un hecho que influirá decisivamente en el futuro de José María Escriba. Durante las Navidades cae una inmensa nevada sobre la ciudad y un día ve en el suelo las huellas heladas de unos pies sobre la nieve. Son las pisadas de un religioso carmelita que caminaba descalzo. Entonces se pregunta: si otros hacen tantos sacrificios por Dios y por el prójimo, ¿no voy a ser yo capaz de ofrecer algo? De este modo surge en su alma una inquietud divina. Comencé a barruntar el amor y a darme cuenta de que el corazón me pedía algo grande y que fuese amor. Sin saber aún con precisión qué le pide el Señor, decide hacerse sacerdote, porque piensa que de ese modo estará más disponible para cumplir la voluntad divina. Ordenación sacerdotal. Terminando el bachillerato, empiezan los estudios eclesiásticos en el seminario de Logroño y en 1920 se incorpora al Zaragoza, en cuya Universidad Pontificia completará su formación previa al sacerdocio. En la capital aragonesa cursa también, por sugerencia de su padre y con permiso de los superiores eclesiásticos, la carrera universitaria de Derecho. Su carácter generoso y alegre, su sencillez y serenidad hacen que sean muy queridos entre sus compañeros. Su esmero en la vida de piedad, en la disciplina y en el estudio sirve de ejemplo a todos los seminaristas. Y en el año de 1922, cuando solo tenía 20 años, el arzobispo de Zaragoza le nombra inspector del seminario. Durante aquel periodo transcurren muchas horas rezando ante el Señor sacramentado, enraizado hondamente su vida interior en la Eucaristía, y acude diariamente a la Basílica del Pilar
para pedir a la Virgen que Dios le muestre qué quiere de él. Desde que sentía aquellos barruntos de amor de Dios, afirmaba el 2 de octubre de 1968, dentro de mi poquedad busqué realizar lo que él esperaba de este pobre instrumento. Y entre aquellas ansias rezaba en oración continua. No cesaba de repetir Domini us sit, Domini ut videam, como el pobrecito del Evangelio, que clama porque Dios lo puede todo. Señor, que vea, Señor, que sea. Y también repetía, lleno de confianza hacia mi Madre del Cielo, Domina ut sit, Domina ut videam. La Santísima Virgen siempre me ha ayudado a descubrir los deseos de su Hijo. El 27 de noviembre de 1924 fallece su padre, don José Escriba, víctima de un síncope repentino. El 28 de marzo de 1925, José María es ordenado sacerdote por Monseñor Miguel de los Santos Díaz Gomara, en la iglesia del Seminario de San Carlos de Zaragoza, y 2 días después celebra su primera misa solemne en la Santa Capilla de la Basílica del Pilar. El 31 de ese mismo mes se traslada a Perdiguera, un pequeño pueblo de campesinos donde ha sido nombrado regente auxiliar de la parroquia. En abril de 1927, con el beneplácito de su arzobispo, comienza a residir en Madrid para realizar el doctorado en Derecho Civil, que entonces solo podía obtenerse en la Universidad Central de la capital de España. Aquí su celo apostólico le pone pronto en contacto con gentes de todos los ambientes de la sociedad, estudiantes, artistas, obreros, intelectuales, sacerdotes. En particular, se entrega sin descanso a los niños, enfermos y pobres de las barriadas periféricas. Al mismo tiempo, sostiene a su madre y hermanos, impartiendo clases de materias jurídicas. Son tiempos de grandes estrecheces económicas vividos por la familia con dignidad y buen ánimo. El Señor le bendijo con abundantes gracias de carácter extraordinario que, al encontrar en su alma generosa un terreno fértil, produjeron abundantes frutos de servicio a la Iglesia y a las almas. El Opus Dei. El 2 de octubre de 1928 nace el Opus Dei. San José María está realizando unos días de retiro espiritual y mientras medita los apuntes de las mociones interiores recibidas de Dios en los últimos años, de repente ve es el término con que describirá siempre la experiencia fundacional. La misión que el Señor quiere confiarle, abrir en la Iglesia un nuevo camino vocacional dirigido a difundir la búsqueda de la santidad y la realización del apostolado mediante la santificación del trabajo ordinario en medio del mundo, sin cambiar de estado. Pocos meses después, el 14 de febrero de 1930, el Señor le hace entender que el Opus Dei debe extenderse también entre las mujeres. Desde este momento, San José María se entrega en cuerpo y alma al cumplimiento de su misión fundacional: promover entre hombres y mujeres de todos los ámbitos de la sociedad un compromiso personal de seguimiento de Cristo, de amor al prójimo, de búsqueda a la santidad en la vida cotidiana. No se considera un innovador ni un reformador, pues está convencido
de que Jesucristo es la eterna novedad y de que el Espíritu Santo rejuvenece continuamente la Iglesia, a cuyo servicio ha suscitado Dios el Opus Dei, sabedor de que la tarea que le ha sido encomendada es de carácter sobrenatural. Un de los cimientos de su labor en la oración, en la penitencia, en la conciencia gozosa de la filiación divina, en el trabajo infatigable, comienza a seguirle personas de todas las condiciones sociales y en particular grupos de universitarios en quienes despierta un afán sincero de servir a sus hermanos los hombres, encendiéndolos en el deseo de poner en Cristo en la extraña de todas las actividades humanas, mediante un trabajo santificado, santificante y santificador. Este es el fin que asignará a las iniciativas de los fieles del Opus Dei, elevar hacia Dios con la ayuda de la gracia cada una de las realidades creadas para que Cristo reine en todos y en todo. Conocer a Jesucristo, hacerlo conocer, llevarlo a todos los sitios, se comprende así que pudiera exclamar: se han abierto los caminos divinos de la tierra. Expansión del apostolado. En 1933 promueve una academia universitaria que entiende que el mundo de la ciencia y la cultura es un punto neurálgico para la evangelización de la sociedad entera. En 1934 publica con el título de Consideraciones Espirituales, la primera edición del Camino, libro de espiritualidad del que hasta ahora se han difundido más de 4,5 millones de ejemplares, con 372 ediciones en 44 lenguas. El Opus Dei está dando sus primeros pasos cuando, en 1936, estalla la Guerra Civil Española. En Madrid arrecia la violencia antirreligiosa, pero don José María, a pesar de los riesgos, se prodiga heroicamente en la oración, en la penitencia y en el apostolado. Es una época de sufrimiento para la Iglesia, pero también son años de crecimiento espiritual y apostolado y de fortalecimiento de la esperanza. En 1939, terminando el conflicto, el fundador del Opus Dei puede dar nuevo impulso a su labor apostólica por toda la geografía peninsular y moviliza especialmente a muchos jóvenes universitarios para que lleven a Cristo a todos los ambientes y descubran la grandeza de su vocación cristiana. Al mismo tiempo, se extiende su fama de santidad. Muchos obispos le invitan a predicar cursos de retiros del clero y a los laicos de la organización católica. Análogas peticiones le llegan de los superiores de diversas órdenes religiosas y él accede siempre. En 1941, mientras se encuentra predicando un curso de retiro a los sacerdotes de Lérida, fallece su madre, que tanto había ayudado en los apostolados del Opus Dei. El Señor permite que se desencadenen también duras incomprensiones en torno a su figura. El obispo de Madrid, Monseñor Eijo y Garay, le hacen llegar su más sincero apoyo y concede la primera aprobación canónica del Opus Dei. San José María sobrelleva las dificultades con oración y buen humor.
consciente de todo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. 2 de Timoteo 3, versículo 2. Y recomienda a sus hijos espirituales que ante las ofensas se esfuercen en perdonar y olvidar, callar, rezar, trabajar y sonreír. En 1943, por una nueva gracia funcional que recibe durante la celebración de la misa, nace dentro del Opus Dei la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, en la que se podrá incardinar los sacerdotes que proceden de los fieles laicos del Opus Dei. La plena penitencia de los fieles laicos y de sacerdotes al Opus Dei, así como la orgánica cooperación de uno y otros en sus apostolados. Es un rasgo propio de carisma funcional que la Iglesia ha confirmado en 1982 al determinar su definitiva configuración jurídica como prelatura personal. El 25 de junio de 1944, 3 ingenieros, entre ellos Álvaro del Portillo, futuro sucesor de fundador de la dirección del Opus Dei, recibe la ordenación sacerdotal. En lo sucesivo será casi 1 millar de laicos del Opus Dei que San José María llevará al sacerdocio. La Sociedad Sacerdotal de Santa Cruz, intrínsecamente unida en prelatura del Opus Dei, desarrolla también en plena sintonía con los pastores de las iglesias locales actividades de formación espiritual para sacerdotes, diocesanos y candidatos al sacerdocio. Los sacerdotes diocesanos también pueden formar parte de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, manteniendo inalterada su penitencia al clero de las respectivas diócesis. Espíritu romano y universal. Apenas vislumbró el fin de la Guerra Mundial, San José María comienza a preparar el trabajo apostólico en otros países, porque insistía, quiere Jesús su obra desde el primer momento con entraña universal, católica. En 1946 se traslada a Roma con el fin de preparar el reconocimiento pontificio del Opus Dei. El 24 de febrero de 1947, Pío XII concede el Decretum Laudis y el 16 de junio de 1950 la aprobación definitiva. A partir de esta fecha también pueden ser admitidos como cooperadores del Opus Dei hombres y mujeres no católicos y aún no cristianos que ayuden con su trabajo, su limosna y su oración a las labores apostólicas. La sede central del Opus Dei queda establecida en Roma para subrayar de modo aún más tangible la inspiración que forma todo su trabajo. Servir a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida, en estrecha adhesión a la Catedral de Pedro y a la jerarquía eclesiástica. En repetidas ocasiones, Pío XII y Juan XXIII le hacen llegar manifestaciones de afecto y de estima. Pablo VI le escribirá en 1964, defendiendo el Opus Dei como expresión viva de la perenne juventud de la Iglesia. También esta etapa de la vida del fundador del Opus Dei se ve caracterizada por todo tipo de pruebas. A la salud, afectada por tantos sufrimientos, padeció una grave forma de diabetes durante más de 10 años, hasta 1954, en que se curó milagrosamente. Se añaden las estreches
económicas y las dificultades relacionadas con la expansión de los apostolados por el mundo entero. Sin embargo, su semblante rebosa siempre alegría, porque la verdadera virtud no es triste y antipática, sino amablemente alegre. Su pertinente buen humor es un continuo testimonio de amor incondicional a la voluntad de Dios. El mundo es muy pequeño cuando el amor es grande. El deseo de inundar la tierra con la luz de Cristo le lleva a acoger las llamadas de numerosos obispos que, desde todas las partes del mundo, piden la ayuda de los apostolados del Opus Dei. A la evangelización surgen proyectos muy variados: escuelas de formación profesional, centros de capacitación para campesinos, universidades, colegios, hospitales y dispensarios médicos, etc. Estas actividades, un mar de sin orillas, como le gusta repetir, fruto de la iniciativa de cristianos corrientes que desean atender con mentalidad laica y sentido profesional las concretas necesidades de un determinado lugar, están abiertas a personas de todas las razas, religiones y condiciones sociales, porque su clara identidad cristiana se compagina siempre en un profundo respeto a la libertad de las conciencias. En cuanto Juan 23 anuncia la convocatoria de un concilio ecuménico, comienza a rezar y a hacer rezar por el feliz éxito de esa gran iniciativa que es el Concilio Ecuménico Vaticano II, como escribe en una carta en 1962. En aquellas sesiones el monasterio solemne confirmará aspectos fundamentales del espíritu del Opus Dei: la llamada universal a la santidad, el trabajo profesional como medio de santidad y apostolado, el valor y los límites legítimos de la libertad del cristiano en las cuestiones temporales, la Santa Misa como centro y raíz de la vida interior, etc. San José María se encuentra con numerosos padres conciliares y peritos que ven en él un auténtico persecutor de muchas de las líneas maestras del Vaticano II, profundamente identificado con la doctrina conciliar. Promueve diligentemente su puesta en práctica. Oh Dios, que por meditación de la Santísima Virgen otorgaste a San José María, sacerdote, gracias innumerables, escogiéndole como instrumento fidelísimo para fundar el Opus Dei, camino de la santificación en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano. Haz que yo sepa también convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amarte y de servir con alegría y con sencillez a la Iglesia, al Romano Pontífice y a las almas, iluminando los caminos de la tierra con la luminaria de la fe y del amor. Concédeme por la intercesión de San José María el favor que te pido. Así sea.